La bendición de Dios viene a la vida de una persona como fruto de una actitud de querer ser bendecidos. Dios no obliga a nadie. La bendición de Dios viene a la persona como una actitud de querer ser bendecidos. Si usted quiere ser bendecido de Dios, el amor, la misericordia de Dios viene a obrar, viene a actuar en su vida. El salmista decía, dispuesto está mi corazón. Cuando alguien dice delante de Dios, dispuesto está mi corazón, es que está mostrando su corazón delante de Dios. Cuando usted viene con una expectativa de encontrar la presencia de Dios, usted le está diciendo a Dios, dispuesto está mi corazón, un corazón permeable, un corazón enseñable, un corazón que desea tener esa presencia gloriosa de Dios en su vida, un corazón al cual Dios le va a hablar, un corazón al cual Dios le va a moldear, un corazón al cual Dios le va a corregir, le va a enseñar. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos para con Él cuando venimos a su presencia, un corazón dispuesto, porque Dios nos quiere bendecir, nos quiere hacer bien. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuánto anhelan cosas para su vida? Sabe que Dios anhela aún más cosas para su vida. Pero usted tiene que tener un corazón, creerle a Dios, un corazón dispuesto. Hay un refrán, no es refrán, en los congresos, en los campamentos, por ahí se nos convida con esto, y se nos dice cuando por ahí estamos recibiendo algo nuevo, dice, lo mejor está por venir a su vida. Lo mejor está por venir a su vida. Aún en la parte secular también. Yo lo he escuchado, dice, lo mejor está por venir a su vida. Pero yo lo enfoco a esto. Cuando decimos que la bendición viene en tanto y en cuanto usted desee ser bendecido por Dios, el hecho de recibir de parte de Dios, dice, lo mejor está por venir. En el reino de Dios es un reino de conquista. ¿Usted cómo conquista las bendiciones de Dios? Humillándose bajo la poderosa mano de Dios, pidiendo y reclamando que esa bendición venga a su vida, con una disposición de corazón. Usted tiene que hacer algo, tiene que accionar. En el reino de Dios nada es gratis. Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra redención. No le fue gratis, fue un precio caro. Y ahí Él nos mostró que lo mejor no está por venir, lo mejor está por conquistarse, porque usted tiene que conquistar las bendiciones de Dios, tiene que arrebatar las bendiciones de Dios, tiene que apropiarse y creer en las promesas de Dios para que esas promesas se hagan realidad en su vida. Así funciona el reino de Dios. El reino de Dios es para los valientes, para que los que lo arrebatan, no para los que se vuelven para atrás. Así funciona el reino de Dios. Usted tiene que tener en el reino de Dios iniciativa. ¿Qué le sugiere la palabra iniciativa? Sería como dar comienzo a algo nuevo, ¿no? En el diccionario, aquí lo tengo, iniciativa, dice, según la lengua española, es aquello que da principio a algo. También dice, espíritu necesario para originar una actividad. Eso es iniciativa. Es aquello que da principio a algo. Espíritu necesario para originar una actividad. Y en la vida de cualquier persona es necesario que tengamos iniciativa. Yo mencionaba a los más jóvenes, aquellos que todavía no se han equivocado tanto como nosotros, pero en ellos, animarlos a que tengan en su vida iniciativa. Es vital en la vida del hombre tener iniciativa. Mencionábamos que cuando siendo joven, siendo niño, los papás los anotan a los chicos en la escuela. El chico se levanta, va a la escuela, va pasando de año a año, de grado a grado, y va aprendiendo, se va capacitando y se va instruyendo. Y ya llega un momento en la adolescencia que ese niño, ese joven, va viendo que esa instrucción le es muy necesaria para la vida, para su futuro, para sus proyectos, para sus logros. Y ya no lo ve más como una presión. Antes
le costaba hacerlos levantar. Quizás ya más grandecitos, ellos tienen la responsabilidad de levantarse, de cambiarse, para ir a la escuela, para seguir aprendiendo, porque ya ellos están visionando que con ese aprendizaje, con esos logros, que ellos van a poder quizás después trabajar en eso. Tienen esa perspectiva, pero ellos tienen que tener la iniciativa. Y en el reino de Dios, para alcanzar las metas, los logros, Dios lo llama propósitos. Sabe que en Efesios 2:10, creo que es, dice que Dios preparó obras en cada uno de nosotros de antemano para que andemos en ellas. O sea, usted y yo no estamos aquí, Dios no nos ha llamado, Dios no nos ha mostrado su amor para que vengamos a sentarnos aquí. Dios nos ha mostrado su amor para que con ese amor en el corazón haya una inquietud en nosotros de mostrar ese amor a otros. Hay un propósito, hay un llamado en cada uno de nosotros, y este llamado se traduce en obras también. Entonces dice Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano obras para que andemos en ellas. Pero usted, mi hermano, y yo, para que andemos en esas obras, tenemos que accionar, ponernos en marcha. Para los más jóvenes, nada en la vida cuesta poco. Lo que cuesta mucho es más productivo. Lo que cuesta, lo que es caro es productivo. Lo que viene de arriba no es tan, pero lo que cuesta mucho es productivo. Y en el reino de Dios muchas veces no hay que esperar que las cosas sucedan, que las cosas se den, sino hay que hacer que las cosas sucedan. Porque es un reino, yo en los años que tengo de creyente me he dado cuenta que es un reino para los atrevidos, para los osados, para los arriesgados, aquellos que se arriesgan. Como dice, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Si usted le dice que usted va a recibir algo, usted va, pero en el reino de Dios usted da un paso y nadie le asegura nada, solamente Dios la victoria. Y tenemos que pararnos en esa fe, en la victoria que Dios nos da. Pero por sobre todo, en los proyectos de Dios que se llaman propósitos para nuestra vida, también tenemos que muchas veces dar un paso adelante nosotros, a cada uno de nosotros, tener iniciativa. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, en esta fuente de toda verdad y justicia, vemos muchos ejemplos de hombres que tomaron esa iniciativa, ejemplos. ¿Cuánto nos falta el día de hoy ejemplos? No esos ejemplos que vemos en la tapa de los diarios, de personas con valijas y bolsas llenas de dinero. Eso no son ejemplos. Eso no son ejemplos. Hay un proverbio que dice: el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es completo. Pero el camino del malo, dice, es como las tinieblas, como la oscuridad, porque no saben dónde tropiezan. Y así le pasó a toda esta gente. El camino del impío es como la oscuridad, porque no saben dónde tropiezan. Tenés que ver los ejemplos de la Biblia, los ejemplos de varones, varones que también toman iniciativas delante de Dios, que se juegan por Dios. Y yo quiero que en la palabra de Dios hoy veamos 3 o 4 ejemplos de personas, de hombres sencillos, pero que en un momento tuvieron una actitud diferente delante de Dios, tuvieron iniciativa, se dieron el riesgo, corrieron el riesgo de dar ese pasito adelante, de ponerse en marcha. Y el primer ejemplo es en la vida de Moisés. Como todos saben, Moisés fue un varón que Dios llamó para libertar al pueblo de Israel de la opresión que sufrían en Egipto. Estuvieron el pueblo de Israel 400 años oprimidos bajo el yugo de esclavitud de Faraón en Egipto. Y Dios encomienda a Moisés, un hombre, le suelta esa palabra: tenés que ir a libertar a mi pueblo. Faraón no los quería dejar ir. Dios envía 10 plagas sobre el pueblo de Egipto y Faraón los deja ir. El pueblo de Israel dice que sale marchando por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que en esa marcha, eso me entusiasma, porque cuando Dios te manda a hacer algo, Dios va con vos. Dice que en esa marcha, dice que el Señor de día iba con una columna de nube delante del pueblo, y de noche era una columna de fuego. Y en un momento determinado de ese caminar,
Dice la palabra de Dios que llegando a un lugar, dice que en un momento Faraón, Dios suelta un desvelo ahí sobre Faraón, y Faraón se da cuenta de lo que había hecho, y dice, ¿cómo hemos dejado ir a quienes nos servían? Entonces dice que Faraón sale en persecución del pueblo de Israel, de este pueblo que iba camino a la tierra prometida, y los alcanzan allá llegando al Mar Rojo. Y el pueblo de Israel estaba llegando al Mar Rojo, y cuando ven, se encuentran con que era algo, un imposible de cruzar. Y cuando el pueblo mira hacia atrás, veía la polvareda del ejército de Faraón con toda su caballería, los carros que venían a tomarlos prisioneros y quizás a matarlos. Entonces el pueblo empieza a murmurar contra Moisés y contra Dios. Le dicen, ¿no había sepulcros en Egipto que nos trajiste aquí para que morir en manos de los egipcios? Y ahí Moisés clama al Señor, y Dios suelta una palabra sobre la vida de Moisés. Dios le dice, este ejército que estás viendo, ya dentro de horas no lo vas a ver más. Esto que Dios le suelta en el corazón de Moisés hace de que Moisés tenga que tomar una iniciativa, una determinación frente a esa palabra. Tenía un pueblo que lo acosaba, que lo acusaba también, de haberlo traído hasta ahí para dejarlos morir. Pero dice que en ese momento pasó algo, dice que la gloria de Dios, esa nube de gloria, dice que se interpuso entre el ejército de Faraón que venía a tomarlos y a tomarlos prisioneros, se puso entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel, y dice que era tinieblas para el pueblo, para el ejército de Faraón, que ellos no podían avanzar a causa de las tinieblas. Yo me imagino una niebla, vos no ves a 2 metros, no podés avanzar porque no sabes para dónde vas. Era tinieblas para el ejército de Faraón, pero era luz para el pueblo de Israel. Y en ese momento viene esta palabra, que yo por favor quiero que me la pongas allí en Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo significa salida, nos relata toda la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y en Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16, allí está la palabra que Dios le suelta a Moisés. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El 15, a ver. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Es una porción de la Biblia quizás difícil de explicar, porque cuando uno se halla en un problema, en una situación difícil, ¿qué es lo primero que hace? Es clamar a Dios, ¿cierto? Es clamar a Dios. Moisés tenía una opresión tan grande por la opresión misma del pueblo que lo acusaba, que Moisés empieza, siendo que Dios ya le había soltado esa palabra, que Jehová iba a pelear por él. Moisés empieza a clamar a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? No es tiempo de clamar, hay momentos, hermano, que nosotros seguimos clamando a Dios cuando Dios ya ha soltado una palabra sobre nuestra vida. Y dice que le dijo a Moisés, no clames a mí, decile al ejército, al pueblo de Israel que marchen. Y tú extiende esa vara y toca el mar. Y dice que cuando Moisés tomó esta iniciativa, esta preciosa iniciativa, pues son preciosas iniciativas que son actitudes que determinan, son trascendentales. Por eso yo hablo de iniciativa, porque la iniciativa que vos tomes es una actitud que trasciende a tu familia, a la generación. Dice que esta actitud que tomó Moisés de extender la vara, imagínense, enfrenta la opresión, dice, una vara sobre este inmenso mar, Señor. Y él fue obediente, extendió, ante ese imposible extendió la vara, dice que el mar se dividió en 2, y el pueblo pasó en seco hacia el otro lado, y cuando el pueblo llegó al otro lado, dice que la gloria de Dios, esta nube, este Shekinah, se retiró del medio de ellos, y Faraón vio que se le habían escapado, y entró en seco por el mar, que ese milagro había ocurrido. Y dice que cuando iban ya llegando al otro lado, Dios le dijo a Moisés, otra iniciativa, extiende tu vara nuevamente. Y dice que Moisés tocó el mar y el mar volvió las aguas a su lugar. Y dice que fueron ahogados
el ejército de Faraón, los carros, hasta el mismo Faraón. El enemigo fue destruido. Pero hubo alguien que en un momento determinado, frente a presiones, tomó una iniciativa, le creyó a Dios. Sabe que cuando estamos en situaciones difíciles en nuestra vida, frente a un imposible, muchas veces tenemos ganas de preguntarle cosas a Dios. Y Dios te dice, ¿por qué clamas a mí? Yo ya solté una victoria sobre tu vida. Ya la victoria está. Ya la victoria está. Pero muchas veces dudamos, y podemos ser llevados nuevamente cautivos a Egipto. Este pueblo, si Moisés no hubiera tomado la determinación de extender la vara, este pueblo hubiera sido apresado, quizás muchos hubieran muerto en ese lugar y hubieran llevado nuevamente cautivos. Pero fíjense en la actitud, la determinación que tuvo, la obediencia que tuvo Moisés. Esto nos enseña mucho. El segundo ejemplo que quiero, hay muchas veces que esperamos de Dios. ¿Y sabe qué? Dios está esperando de nosotros. Muchas veces nos ponemos a orar y a clamar a Dios, cuando ya la verdad de Dios fue soltada en nuestro corazón. Solamente tenemos que apropiarnos de esa verdad. Juan 8, 31, 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Muchas veces vivimos esclavos por la ignorancia, por no creerle a Dios. Y esperamos cosas de Dios, cuando Dios no está mirando. Nosotros estamos ahí, Dios no está mirando y dice, pero querido, yo espero cosas de vos. ¿Por qué esperas cosas? Si yo ya te lo di, ya te solté ese milagro, ya te lo di, vos tenés que tomarlo, tenés que arrebatarlo. Por eso digo que en el reino de los cielos es un reino para osados, para aquellos valientes, para aquellos que se atreven, para aquellos que ven el imposible y dan el pasito, extienden la vara. Una locura, mi hermano, una locura. Pero el reino es así, el reino de Dios es así. El segundo ejemplo que quiero darles es de David. Muchos dicen, ay, el rey David. David era un pequeño jovencito, como los chicos así, que se hallaba cuidando las ovejas de su papá. Y allí vino el profeta Samuel y lo ungió. Dicen, algún día vas a ser rey, pero esta unción ya está sobre ti. Y dice que en un momento determinado el pueblo de Israel estaba peleando en la batalla, en el frente de batalla contra los filisteos. Y David fue enviado por su padre a llevarle alimento a los hermanos que estaban en el frente de batalla. Y cuando estaba llegando David allí al frente de batalla, dice que en un momento determinado en el pueblo filisteo, dice que había un hombre de grande estatura llamado Goliat. Dice que durante 40 días amedrentaba al pueblo de Israel, al ejército. Decía, alguno que se anime a venir a pelear contra mí. Y dice que como todos veían su grande estatura, nadie se animaba. Veían lo que ve el hombre. Pero en ese momento llega David, y David no veía lo que ve el hombre. David estaba lleno de la presencia de Dios, y él tomó esas palabras que decía este gigante, de burlarse del ejército, y David pronuncia estas palabras tan hermosas que dice, ¿quién es este incircunciso que se burla del Dios y del Dios del escuadrón viviente? Allí con una convicción, dice, yo voy a pelear por él. Todos pensaban que estaba loco, aún Saúl, que era el jefe del ejército, todos pensaban que estaba loco. Pero el Señor ahí dice la palabra, el Señor dice que le mostró en el corazón de David que él iba a pelear por él. Es la palabra que leyó allí acá lo tengo, 1 Samuel capítulo 17, 48-49, a ver, poneme. Allí estaba David mirando a este filisteo y diciéndole al pueblo de Israel, ¿quién es este filisteo incircunciso que amedrenta al escuadrón del Dios viviente? ¿Quién es este? David no estaba viendo al gigante, David no estaba viendo al gigante, no estaba viendo su armadura. David estaba viendo la ofensa, estaba ofendiendo a su Dios, y él tenía algo para hacer con eso. Él tenía una iniciativa, él tenía algo, ahí lo tenía de pechito, y todos decían, pero David, vos sos así, y el otro, yo no lo veo así, decía David. Entonces dice que en un momento determinado, cuando él se propone ir a pelear, dice que le quieren poner unas corazas y dice, para que no las haga tanto, dice, este lo vas a destruir.
dice, que no le haga tanto daño. Y dice que David se calzó esas corazas y los escudos y todo, y empezó a caminar y no podía caminar. No, dice, yo no puedo caminar. Le decía, no, sáquenme en todo. Él no estaba libre. Y esto también tiene una enseñanza. Como decíamos, Dios nos hizo libres. David tenía quizás la armadura más grande que existe, la armadura de Dios. La fe en Dios, que Dios iba a pelear por él. Él no necesitaba eso. Eso le impedía estar libre. Él conocía la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. David iba con esa convicción. Y dice que en un momento determinado, el gigante dice, este chiquito me lo como vivo. Entonces salió el gigante y pasa esto, vamos a leerlo. Dice, y aconteció que cuando el filisteo, Goliat, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Fíjense en el desenlace de esta historia. Pero acá Dios le dio, cuando David no vio a ese gigante, David vio al que estaba hiriendo a su Dios. Entonces David dice, Jehová peleará por mí. Entonces Dios le dio la estrategia. Cuando uno tiene iniciativa de enfrentarse a un gigante, el gigante puede ser un problema que no puedas solucionar, una situación difícil en tu vida, eso es un gigante también. Cuando tengas ese gigante, tenés que tener la confianza y creer como creyó David. David no vio el gigante. David lo que vio es el poder de Dios, la gloria de Dios. Y dice que Dios le dio estrategias. Fíjense en 4 cosas. Versículo 49, dice que David se dio prisa, corrió. Tercer punto, tomó una piedra, la colocó en su honda y disparó. Y esta piedra se clavó en la frente del gigante. 4 cosas que tuvo que hacer David. David sabía bien que si le daba ventaja a ese gigante, porque David cuidaba las ovejas de su padre, y muchas veces venían osos y leones, si el león o el oso se acercaba mucho a él, le podía con un manotazo, con sus garras, hacerle daño. Entonces él sabía muy bien esto. Entonces él le da segundos. Fíjense, en el reino de Dios también los segundos son importantes. Cuando Dios te da algo, te muestra algo, tenés que tener la iniciativa y la determinación en ese momento. Dios le dio segundos a David, para que David, dice que se dio prisa, corrió, metió la mano en la bolsa, tomó una piedra, de las cuales dice la palabra que ya había escogido en el río, o sea, no se trajo, había escogido en un río que de pasadita unas piedras, tomó una piedra, la puso en la honda y disparó. Segundos, pero esos segundos le dieron la victoria. Hay segundos, hermano, que te dan la victoria. Hay segundos que no tenés que dudar. Hay segundos que tenés que pararte en las promesas de Dios. Hay segundos en que no tenés que dar ni para atrás ni para tomar envión. Hay segundos que tenés que decirle, Señor, aunque me duela, yo te creo. Aunque no te entienda, Señor, yo te creo. Y dice que este filisteo con la piedra clavada en la cabeza, imagínense en alto, lleno de armaduras, lo único libre que tenía era la frente. Y ahí fue la piedra, Este filisteo cae de espalda, cae desmayado. David corre al encuentro, cuando lo encuentra ahí, toma la misma espada, porque David no tenía espada. Si ustedes leen la palabra, dice, el filisteo le decía, pero ¿cómo vas a venir a mí con palos y con piedras? Lo tenía en baja estima David. Dice que David toma la misma espada del gigante y con esa espada le corta la cabeza. Y David dice que es, no digo aplaudido, pero David es reconocido. Saúl le reconoce el valor. Un poquito más adelante, allí en Crónicas, cuando después Saúl muere, David es erigido como rey, es consagrado como rey de Israel. Y hay otra historia muy linda con otro personaje. Yo digo personaje porque podría ser yo personaje, ustedes personaje, pero son hombres sencillos, pero hombres que tuvieron iniciativas, por eso lo estoy nombrando. Ejemplos, chicos, son ejemplos a seguir. Dice que David, en 1 Crónicas capítulo 11, versículos 5 y 6, David ya siendo rey de Israel,
dice que iban en la conquista de Jerusalén. Ahí en la Biblia la llama Jebús. Y a David no se le permitió entrar en Jerusalén. Y ahí, bueno, ahí vamos a leer. A ver, Primera Crónicas 11:5, a ver lo que pasa. Otro ejemplo de iniciativa. Dice, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Qué sucedió aquí? A David no se le permitía entrar en Jerusalén, en Jebús, donde estaban los jebuseos. Y al lado de David había un servidor, un siervo, una persona común y sencilla, pero que en ese momento vio esta situación como oportunidad. Al rey no se le permite entrar, pero yo voy a entrar. Yo voy a marcar la diferencia, voy a ser pionero en esto, voy a hacer algo que nunca antes nadie hizo. No iba a copiar modelo de nadie. Entonces, con ese valor, con esa osadía, dice que Joab se metió dentro de Jerusalén y tomó, o sea, en ese momento David permitió que se matara una persona, pero dice que Joab fue y mató a una persona y la sacó. Y eso le valió el hecho a David, la osadía de Joab. David valoró la osadía que tuvo Joab. Lo que él no podía hacer lo hizo el otro. Dice que Joab fue coronado como jefe. Fue hecho jefe, fue hecho general. Entonces, cuando uno toma una iniciativa, quizás uno va a hacer cosas que nunca antes nadie otro hizo. Fíjense lo importante a veces de tomar iniciativas. Y cuando es una iniciativa en el reino de Dios, sabemos quién nos respalda, que es el Señor, quién nos manda. Y ahí habla de corona, de galardón. Hay un galardón también para vos. Hay un galardón. Dice que Joab fue coronado jefe. Hay un galardón también para tu vida. Pero cuando vos tenés la osadía de hacer quizás lo que nunca nadie otro hizo, de ser pionero también en eso. Otro ejemplo, rapidito, Josué, el sucesor de Moisés. Moisés, el que guiaba al pueblo de Israel, llega a un monte y Dios le permite ver la tierra prometida. Esa asignación divina se la permite ver desde el monte. Y allí estaba el pueblo de Israel y Moisés muere. Su sucesor fue Josué. Y dice que Josué lleva al pueblo de Israel hasta casi la tierra prometida, pero se encuentran con un río, el río Jordán. En ese momento del año dice que el río Jordán desbordaba su cauce por las crecidas. Y ellos tenían que cruzar a tomar la posesión de la tierra que Dios le había dado. Pero había un río correntoso. Y dice que, ahora lo vamos a leer el pasaje, pero Dios le muestra, ahí está en Josué, Dios le muestra a Josué cómo iban a cruzar. No le dio barcos, no le dio balsas, no le dio esos bus que hay que cruzan de Buenos Aires a, ¿cómo es? Los buquebús, no había eso, no había nada. Pero Dios le dio la salida. Y la salida era esta. Fíjense, algo loco. Dicen que Dios le dijo a Josué, dile a los sacerdotes, a los que llevan el arca, la presencia de Dios, que marchen hacia el río. Algo loco. Y fíjense lo que ocurrió. Dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. 16. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá y el mar Salado se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Tremendo milagro. Pero ¿saben cuándo sucedió este milagro? Yo me imagino, primero la cara de Josué, cuando Dios le decía, no, tenés que decirle, andá y decirle a los sacerdotes que marchen al río, adentro. Y me imagino la cara de los sacerdotes cuando Josué vino y le dijo, miren, vamos a cruzar este río, pero ustedes tienen que ir primero. El primero que pise, Dios dice que el río se va a detener. Imagínense en la cara,
yo le decía a los chicos, ¿no? Los chicos me decían que hoy no jugaban al tatetí. Algunos acá más grandes juegan al tatetí, ¿no? O jugaron, Dice, tatetí, suerte para ti, Al que le toca. Así habrán jugado los sacerdotes. Y bueno, andamos primero, los otros iban atrás, Bueno, pero dice la palabra de Dios que los sacerdotes, dice que tomaron la iniciativa, le creyeron a la voz de Dios, dada a Josué. Y dice que tomaron esta iniciativa y dice que el sacerdote dio el paso adelante. Y cuando puso su pie, imagínense en la correntada, puso su pie en el agua, dice que las aguas se detuvieron. Más o menos ahí marca 2 ciudades, pero dice que fueron deteniéndose hasta que quedó en seco. Y dice que el pueblo de Israel pasó en seco y pudieron ir a conquistar la tierra prometida, dice, rumbo a Jericó. Allí les esperaba otras situaciones, otras murallas, pero ahí Dios también se glorificó. La Biblia es muy rica en ejemplos, de hombres que tuvieron el valor, la osadía de hacer lo que nunca otros hicieron por obediencia a Dios, y recibieron el milagro. Mi hermano, mi hermana, recibieron el milagro. Dios fue fiel, Dios los respaldó. Dios respalda tu obediencia y tu fe. Dios respalda tu obediencia y tu fe. Le contaba a mis hermanos que el domingo pasado habíamos ido 2 o 3 hermanos a visitar a nuestro hermano Jorge Espinal, que estaba ahí en una cama aquí enfrente, internado. Él no sabían lo que tenían, le habían hecho una tomografía computada, decían que la mitad de su cerebro había unas manchas oscuras, no sabían si era un tumor, un derrame cerebral o no sabían qué. A último momento desestimaron alguna de estas situaciones y cuando llegamos ahí estaba Jorge postrado en una cama. Hay que estar postrado en una cama con este diagnóstico y le dijimos, ¿cómo estás? Y dice, yo estoy bien, estoy confiado en el Señor, estoy en las manos del Señor. Y esa mañana Dios nos había dado en el devocional una palabra que está en Isaías 43:1, que Dios le dijo a Isaías en un momento difícil, Dios le dijo, no temas, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y esa palabra la soltamos ahí, la soltamos también a los que estaban al lado, pero la soltamos ahí también. Y Jorge la creyó, y dice, yo creo esta palabra, y le pusimos nombre. Dice, Jorge, Dios te dice, Jorge, yo te redimí, yo te perdoné tus pecados, pero también dice que la sangre de Cristo sanó toda tu herida. Por esa llaga dice que fuimos nosotros sanados y curados. Entonces nos paramos en fe en esa palabra, soltada en ese día, nos paramos en fe. Dice, yo te puse nombre, mío eres tú. Decíamos, Jorge, vos no sos cualquier cosa, vos sos un hijo de Dios. Tomate de la mano. Yo estoy confiado, me dice. A la otra mañana, para asegurar ese diagnóstico, le hicieron una resonancia magnética más profunda. A la tarde, cuando estaban ahí un poco los resultados, llegó una neuróloga, la doctora, y Jorge estaba sentado, y en un momento la doctora dice, tienen que acostarlo. Se acostó, y ella misma lo levantaba violentamente, lo hacía sentar, le ponía la mano adelante y le decía, usted no mueva la cabeza, pero con sus ojos siga mi mano. Entonces ella hacía así, y Jorge con los ojos hacía así, y hacía así, bárbaro, le hacía tocar con el dedo gordo la rodilla, y le hacía recorrer toda la pierna, le hizo todo, dice, usted está sano, le dice. Y nosotros estábamos ahí al lado, usted está sano. Dice, ¿usted sabe lo que tiene? Usted lo que tiene, dice, son unas piedritas en el oído, que por ahí se desacomodan y producen vértigo, mareo. Dice, sí, es lo que yo tengo. Dice, y producen tembleque. Sí, es lo que yo tengo, decía. Bueno, le dieron una medicación, el día martes ya estaban en su casa. Yo digo, gloria a Dios, hay que estar en una cama con un pronóstico, un diagnóstico. Dice, tenés algo oscuro de este lado. Y hay que decir, yo confío en el Señor, yo estoy en las manos de Dios. Eso es lo que se llama iniciativa, es creerle a Dios. Eso es determinación, es creerle a Dios. Cuando uno le cree a Dios, Dios suelta el milagro. Y yo creo que Dios soltó el milagro porque le creyó Jorge, le creímos nosotros, y damos gloria a Dios, En la vida hay que tener determinación, hay que tener esa iniciativa de creerle a Dios, Y el mejor ejemplo de iniciativa, yo rescataba y le recalcaba, y no por eso es menor,
es nuestro Señor Jesucristo. Sabe que si no fuera por la iniciativa que Jesús tomó, ninguno de nosotros estaríamos acá. Cuando nosotros nos habíamos desviados de los planes de Dios y le habíamos dado la espalda a Dios, dice que Dios en su amor y su misericordia envió a Jesucristo a este mundo a pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras rebeldías. Fíjense en qué preciosa iniciativa del Padre, pero también hay una preciosa iniciativa del Hijo, de Jesucristo, que aún Él sabiendo ya lo que le habían hecho, los vituperios, los azotes, Él yendo a la cruz del Calvario, allí azotado, golpeado, lastimado, aún le pusieron una corona de espinas, a nosotros se nos clava algo en la mano y nos duele, a Él le pusieron después de golpearlo, de azotarlo, con látigos, de cuero, con pedacitos de hueso que rajaban las carnes, rajaban las carnes. Dice que Jesús en ese momento, el Señor le dice, no se haga mi voluntad, le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Eso es iniciativa, eso es amor, eso es determinación. Entonces el mejor ejemplo de amor, de iniciativa, de determinación es Jesucristo, que por amor a nosotros sufrió, murió en esa cruz, pero dice ahí en Efesios 2:6, que dice que Él no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la condición de hombre. Dice, y en esa condición, dice que Dios, en esa muerte tremenda que Él tuvo, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios lo exaltó por la iniciativa, por el valor, por la determinación que tuvo. Por eso, mi hermano, cuán es importante la determinación, la iniciativa. Pero ¿sabe cuándo uno toma verdaderamente iniciativa? Cuando le cree a Dios, cuando le creemos a Dios. Eso llama fe, es creer en lo que no vemos, es tener la certeza de lo que esperamos, es cuando uno se acerca a Dios. Cuando quizás hay alguien que vino hoy por primera vez, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. Bien has hecho, estás en el lugar indicado. Pero cuando alguien se acerca a Dios, a oír voz de Dios, sabe que hay una confrontación entre lo que uno ha vivido lejos de Dios y lo que Dios hoy te ofrece. Y Dios hoy te ofrece su amor, su salvación. Pero hay algo que te separa de Dios, que son tus pecados, tu vieja manera de vivir. Pero Él ya tuvo una solución para esto. Dice que Jesús, en la cruz del Calvario, dice que Él perdonó todo pecado. Solamente debemos reconocerle a Él como Salvador para que nuestros pecados sean perdonados. Pero dice que no solamente como Salvador, sino como Señor. Y eso es lo que muchas veces les ha costado a muchas personas que han entrado a la iglesia, han oído hablar de Dios, creen en Dios. Dicen, sí, yo necesito arrepentirme, pero esta semilla que fue sembrada en su corazón, cuando salen, esa semilla es arrebatada. Si usted cuando tiene este encuentro con Dios no toma la iniciativa, la determinación de abrir su corazón y de recibir a Jesucristo, no solo como su Salvador, el que perdona su pecado, sino como su Señor. Sabe que nosotros estamos formados por espíritu, cuerpo y alma. Cuando Dios, que es espíritu, aquí mismo está el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios está acá. Cuando el Espíritu Santo toma contacto con nuestro espíritu, debe hallar un espíritu enseñable, un espíritu permeable, un espíritu que se deje moldear, un espíritu que diga, hasta acá yo llegué con mi vida, yo ahora quiero lo nuevo, quiero lo tuyo. Cuando usted le dice a Jesucristo, yo ahora quiero lo tuyo, quiero que vos vengas a entrar a mi corazón, dice que el Espíritu Santo sella nuestro espíritu, somos sellados. ¿Y sabe qué? Ya el cuerpo y el alma no tienen autoridad sobre el espíritu. Usted mismo es guiado por el Espíritu Santo. Esto es reconocer a Jesucristo como Salvador y como Señor. Cuando uno reconoce a Jesucristo como Señor, ¿qué Señor? Hay una palabra en Isaías 6:8,
Hay un llamado, como Dios te hizo un llamado a vos en esta noche. Hay un llamado que Dios le hace a esta persona, a Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este era Isaías, esto está en Isaías 6:8. Este era Isaías. En un momento determinado, Dios quería que su voz se oiga en la tierra. Entonces llama a esta persona, a Isaías. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí el Señor se presenta en tres personas, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Entonces dice que Isaías, yo me imagino a Isaías en esta posición delante de Dios, Señor, envíame a mí. Él reconoció la autoridad de Dios, reconoció que Dios era Señor. Y dice, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Decime lo que hay que decirle a la gente, yo quiero ir. Esto es iniciativa, es determinación, es reconocimiento de quién es Dios y quién es uno. Cuando uno acepta a Cristo en el corazón como su Salvador, lo tiene que aceptar como Señor. ¿Saben por qué? Porque si no salimos de esa puerta y la palabra es arrebatada. Hay una parábola muy linda que habla de la semilla que cayó junto al camino, entre espinos. La palabra de Dios que no cae en buena tierra, en buen corazón, es arrebatada. Y usted lo que tiene que hacer no solamente aceptar a Jesucristo como Salvador, sino como Señor, para obedecerle, para seguirlo. Amén, para que Dios pueda confiar en usted. Dice que somos hechura suya, en Efesios 2:10 dice que somos preparados de antemano para que andemos en las obras, en los propósitos de Él. Pero yo me pregunto, cuando le hizo esta pregunta a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Encontrará en nosotros ese corazón confiable para que Dios pueda delegar su gloria, que Dios pueda delegar autoridad? En los evangelios dice que aún cosas mayores que Jesús haremos, señales y prodigios, pero ¿podrá encontrar en nosotros ese corazón receptivo, ese corazón que tenga la iniciativa de obedecerle, de creerle, un corazón confiable? ¿Podrá encontrar? El Señor tiene ese anhelo de delegar su obra en nosotros, pero tiene que encontrar corazones confiables, porque es mucho el poder y la gloria de Dios. Moisés dice que en el monte, cuando no soportó ver la presencia, la gloria de Dios. Y acá el Señor le está diciendo que si vos sos confiable, la presencia de Dios desciende sobre tu vida. Dice, aún cosas mayores que las que hizo Jesús haremos. Pero el Señor tiene que encontrar corazones dispuestos, corazones receptivos, corazones enseñables, corazones humildes, corazones que tengan iniciativa. Y había anotado 6 puntos aquí para terminar. Hay 6 consejos que Dios nos da para que nuestra iniciativa sea la correcta. Sabe que cuando uno está en las manos de Dios, y en este caso yo entiendo que Isaías con esa respuesta le mostró el corazón a Dios. Cuando nosotros le mostramos el corazón a Dios, Dios dice, acá está, acá está. Y eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería. Cuando vos les mostrás el corazón a Dios, sos confiable para Dios. Entonces Él delega. Muchos acá son personas que quizás tengan empleados. Si el empleado no es confiable, no le puedes delegar nada. Pero cuando el Señor haya un corazón enseñable, sencillo, un corazón que le cree, un corazón que se anima como se animó Moisés frente a la presión del pueblo. Nos trajiste hasta acá para hacernos morir. Y Señor, ¿qué hago? No, hacé lo que tenés que hacer, decirle que marchen, extendé tu vara, hacelo. Y él dice, bueno, está bien, tac. Extendió la vara y se abrió. Cuando tenés un corazón como el de David, que frente a una situación difícil, todos tenemos situaciones difíciles. Y ¿saben qué? Cuando hay una asignación divina, cuando hay un propósito de Dios, ¿vos te crees que va a resultar fácil esto en tu vida? Es tremendo. Hemos tenido acá adelante personas que no han contado su testimonio, y vos decís, sí, eran hijos de Dios,
que han tenido terribles situaciones que sortear, muertes de hijos, bueno, yo acordarme de todo, no, pero situación que se te muere un hijo. Hace poquito estuvo un varón que hablaba de la muerte de su hijo, y vos decís, está parado acá hablándote de eso. ¿Quién le da el valor? ¿Quién le da la entereza? Generalmente se van ante los padres, no se van los hijos, se van los padres antes. ¿Quién le da el valor, la entereza para decir, Dios me sostuvo, Dios me sostuvo? Entonces muchos pasamos situaciones difíciles en nuestra vida. Pero acá Dios te está dando la respuesta, que tenés que tener la iniciativa y la confianza correcta en el Señor. El Señor no te va a desamparar. Si el Señor te pone algo delante tuyo, dice la palabra que el Señor no pondrá más carga de las que podamos soportar. Y si vos te parás en esa palabra y le crees a Dios, ocurrirá. Ahora, si no te parás en esa palabra, esa situación difícil que está pasando en tu vida será un gigante, será un imposible, será un mar, será un río que no va a desaparecer. Y lo verás como un gigante. David no lo veía como un gigante a Goliat, y era grandote. Según los que estudian, dice que medía como 3 metros. Aparte era bocón. A veces veo que las personas boconas a veces amedrentan más que era bocón también. Y dice que David no vio a Goliat como un gigante. David dice que vio a Goliat, este es el que está amedrentando. ¿Quién es este? ¿Quién es este incircunciso? Lo tuvo en poco. Y así es cuando vos te apropiás de las promesas de Dios, de lo que Dios te determinó con tu vida, de las promesas, de lo que Dios soltó en tu vida. Cuando vos te apropiás de eso, no hay gigantes, no hay problemas, situaciones que no puedas atravesar. Solamente tenés que tener la iniciativa y la determinación, como hicieron los sacerdotes que no entendían ni a Josué ni a Dios, pero en un momento determinado tuvieron que poner el piecito en el agua, y a ver quién pone el piecito en el agua. Pero cuando se animaron a hacer eso, dice que el río se detuvo. Y así son las bendiciones y lo que Dios nos ha prometido. Cuando tenemos la iniciativa, el valor, la entereza, la determinación. Ahí en Job 22:28 dice, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tu casa resplandecerá luz. La determinación, la iniciativa es tan importante. ¿Saben por qué? Porque es una actitud que Dios toma muy en cuenta, porque Dios tomó muy en cuenta la actitud de estos varones, para que sobre esa actitud Dios soltara el milagro. ¿Entienden por qué es importante una actitud delante de Dios? Le estamos mostrando el corazón a Dios, cuán confiables somos, si Él puede soltar delante de nuestros ojos el milagro. Imagínense una persona que no es confiable delante de Dios y se le presenta a un ciego y él ora y se sana al ciego. Dice, qué bueno, fotos para mí. No es confiable delante de Dios y Dios no lo va a permitir. Dios suelta los milagros en aquella persona que tiene iniciativa, que es confiable. Y para que haya iniciativa, primero dice que, el primer punto dice que debemos aprovechar las oportunidades de ocupar tu lugar. Cuando Dios te está mostrando un propósito en el reino, una asignación divina, y Dios te está diciendo que no es fácil ir rumbo a una asignación divina. Fíjense en el pueblo de Israel, hasta que tomaron posesión de la tierra, ¿cuántas cosas pasaron? Pero cuando tenés la determinación de ponerte en el lugar y ocupar el lugar que Dios te dio, dice que ahí Dios te respalda. ¿Y sabes por qué tenés que ocupar el lugar que Dios te dio? Porque si no lo va a ocupar otro. Eso es lo que pasa. Si no lo va a ocupar otro. Ese es el primer punto. El segundo dice que salir de la superficialidad del sistema. Hoy vemos que muchas veces para tomar una iniciativa correcta tenemos que tener los pensamientos correctos, las ideas correctas, hacer lo correcto. Y hoy día lo que quizás uno está viendo, lo que la nueva influencia diría, son las redes sociales. Cuánto está afectando las redes sociales mal usadas, las redes sociales como adicción, aún al pueblo de Dios, aún sin darnos cuenta. Cuánto tiempo mal gastado, porque el tiempo no vuelve para atrás, estamos usando o estamos malgastando a través de las redes sociales. Quizás muchas veces mostrando cosas de nuestra familia, nuestras, quizás vacaciones,
cumpleaños, cosas que a los demás no le interesan. Antes no existía eso y vivíamos igual, pero ahora se ha tornado una adicción en muchos. Conocer lo que le pasa al otro, quizá trae una preocupación en algo que no tenés que preocuparte. Sí está bien las redes de intercesión, porque en un segundo, ese día, ese lunes que estábamos ahí, que la neuróloga dice, ya está, usted está bien. Y cuando llegó dice, Jorge, ¿usted está bien? Sí, creo que estoy bien, le decía Jorge, pero él se ríe. Sí, creo que está bien, estaba sano. En ese momento, a los 10 minutos, todos los grupos de intercesión y los que estábamos orando por él, ya sabían el diagnóstico, ya sabían que Jorge estaba sano. Eso es bueno. Pero fíjate qué haces con las redes sociales, los chicos, no pierdan tiempo. El tiempo es precioso, es oro, no pierdan tiempo, no se vayan de un tema al otro y pierdan 2 o 3 horas con las redes sociales. El tiempo vale. El tercer punto, trabaja duro. Trabaja duro. Dice que para tener una iniciativa correcta, delante de Dios también tenés que trabajar duro. Nada es gratis, ya dijimos eso. Dice que tener una planificación para nuestra familia, para nosotros, nos ordena tener una planificación. Muchas veces vemos lo que logran los demás. Muchas veces ahora están las Olimpiadas. Bueno, ahí los vamos a dejar a estos chicos ahí porque son superdotados, ¿no es cierto? A veces hacen actos que uno... Pero muchas veces decimos, no, este llegó a la meta porque es talentoso. Saben que no solamente los talentosos llegan a la meta. A la meta, ¿saben quién llega? Aquel que tiene la iniciativa en el reino de Dios de creerle a Dios frente a las presiones, como Moisés. Moisés le creyó a Dios, siendo que el pueblo estaba ahí dándole leña. Él le creyó a Dios y Dios le dio la entereza para soportar esa situación. Y cuando él estiró la mano con la vara, Dios soltó el milagro. Llegó a la meta, llegó a lo que él quizás estaba anhelando. Así que no solamente los talentosos llegan a la meta, sino aquellos que tienen la iniciativa de correr el riesgo de decirle, Señor, yo te creo en esto que quizás, no sé, a lo mejor llegan los... No, pero yo voy a llegar también. Vos me vas a dar la disposición y la entereza para llegar. Trabajar duro. El cuarto, ser perseverantes. Saben que si Moisés o David o Josué hubieran dicho, Señor, pero bueno, probamos un día, probamos otro día, si no funciona, probamos... No, ser el Señor, porque ellos creyeron, Dios soltó el milagro. Pero hay muchas veces que estamos orando por personas, por un milagro, y el Señor te dice, yo ya te contesté. ¿Cómo contestaste? Si no lo sanaste. Yo ya te contesté, seguí orando. Seguí orando. Seguí orando. Hay momentos en nuestra vida que por ahí no entendemos lo que nos pasa. Escuchamos una palabra acá que se suelta y nosotros vamos allí afuera en la semana y hacemos lo contrario. Pero hay solución. ¿Sabes por qué? Porque hay oportunidad. Cristo es oportunidad. Tenés que volver a empezar. Cuando te equivocaste, si reconoces tu error, te arrepentís, dice ahí en 1 Juan 1:9, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Cuando uno le erra, uno se equivoca, uno peca, uno se arrepiente y vuelve a empezar. Señor, dame la fortaleza para no hacerlo más. Entonces, ser perseverantes, tener la iniciativa de ser perseverantes. El diablo te va a decir, no, pero ves que volvés a la misma, ves que volvés como el chancho a revolcarte en el cieno. Pero el Señor te dice, en Cristo hay oportunidad. Si vos te arrepentís, volver a empezar, hay oportunidad. Ser perseverantes con este desafío que fue soltado a la iglesia. Vamos a tratar de conseguir los recursos, ya sabemos que están, pero vamos a seguir insistiendo. Por ahí lo van a ver al pastor medio ahí que, reunión tras reunión, vamos a seguir insistiendo para que todos capten esta visión, que es un legado que Dios hoy nos dio, como se lo dio al pastor Paso hace 70, 80 años, de comprar este terreno. Todos le habrán dicho, pero mirá que Santa Rosa, ¿a dónde vas a ir? ¿A Santa Rosa? Mirá
¿Sabes que Santa Rosa está fundada sobre el espiritismo? El fundador es Tomás Mason, que es espiritista. Aún la calle Tomás Mason dice que va hasta el cementerio. O sea que todos los de acá van derecho allá. No van para arriba, van allá. ¿Viste? A paso le habrán dicho eso. No, yo voy a Santa Rosa. Yo quiero ese terreno que hay ahí, lleno de cañas y de yuyo y de cardo. Yo quiero ese. Fíjense en qué se transformó. A otros le habrán dicho, pero Paso, hay que construir. ¿Sabe que hay que meterle baños y hay que ponerle cosas? Y no importa, otro lo hará. O no sé. Se hizo. Usted hoy puede disfrutar de esto. Bueno, ese es un legado que hoy, es un desafío que hoy Dios nos pone delante. Y sabemos que los recursos van a aparecer. ¿Sabe por qué? Porque están ocurriendo cosas lindas en esos niños, en esas familias. Hay oportunidad para esas familias, para esos niños. Cuando la sociedad dice que el niño ese termina en ser chorrito o ser ladrón y la nena ser prostituta, nosotros decimos que no, porque hay un fin de gloria. Esos chicos ya están condicionados. Esos chicos, si ustedes los escucharan, cómo le cantan a Jesús, cómo abren su corazón, cómo ellos han aceptado a Cristo y cómo lo mencionan con una ternura a Jesús. Ustedes dicen, vale la pena invertir, vale la pena. Aún fueran 5, sean 10, sean 15, sean 2, vale la pena. Entonces por eso vamos a insistir, El quinto punto dice, cuídelas para tener iniciativas correctas, cuidar las relaciones sociales, con quién te relacionás. Sabes que el entorno con el cual vos te relacionás a diario va a afectar tu corazón. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso tiene mucha influencia, a veces influencias negativas sobre nuestra vida. Entonces cuidemos nuestra influencia, cuidemos con quién pasamos todo el día. Si es alguien que te desvía de lo que Dios te dijo, de las promesas de Dios, de eso es imposible que creyendo en Dios lo vas a lograr. Si alguien te dice, no, pero vos sos loco, ¿vos qué estás haciendo allá? ¿O estás insistiendo con esto? Es una locura, es una locura. Locura es no creerle a Dios. Locura es no creerle a Dios, a las promesas de Dios. Entonces cuidemos con quién nos relacionamos. Y el sexto punto, por último, dice, invertir en buscar a Dios. Cuando vos invertís tiempo, por eso decíamos, no malgastes el tiempo en algo que no te edifica. Vos invertí el tiempo en buscar a Dios, porque cuando vos busques a Dios vas a conocer más a Dios y te vas a parecer más a Dios. Y Dios te va a mostrar sus sueños, Dios te va a mostrar su corazón, Dios te va a mostrar a dónde tenés que ir, qué tenés que hacer. Vas a tener una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, pasá tiempo en buscar a Dios, en conocer a Dios, como en el noviazgo, ¿vieron? Cuando conocimos a la chica, había una atracción, después pasamos tiempo en conocerla más profundamente y eso nos enamoró. Aquellos que estamos casados ya por 20, 30, 40 años, pasar tiempo con una persona te enamora. Si vos pasás tiempo con Dios te enamora. Vos decís, Señor, yo quiero eso, yo quiero ver un poquito más tu corazón. Mostrame, Señor, tu corazón. Y cuando vos le pedís esto al Señor, esto es iniciativa, esto es determinación. El Señor dice, este le doy, este me está mostrando su corazón, este es confiable. En este yo puedo depositar mi gloria, en este yo puedo delegar, en este yo le puedo contar mis sueños, mis proyectos, lo que yo tengo con este. ¿Querés ser partícipe de esto?